buen día. Nosotros cursamos la licenciatura en Administración de Empresas y venimos a presentarles el despacho aduanero. Los integrantes del equipo son Fátima Ramos Mejía, Jocelyn Garay Soto, Cecilia Pérez Pachuca y su servidora Lorena Aranda. Como primer tema, hablaré del puerto interior, que inició como un gran proyecto de un grupo de empresarios quienes pensaron que Guanajuato tenía las condiciones ideales para exportar mercancías. El proyecto inició en el año 2006, en el que tan solo 11 años de comercialización se han instalado más de 100 empresas y generando más de 16,000 empleos reales. Continuaré hablando de la aduana, que tiene el fin de controlar las entradas y salidas de mercancías al territorio nacional para permanecer en forma definitiva o temporal y aplicarles los aranceles correspondientes. Estos son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación. Hoy en día en México existen 3 tipos de aranceles, que son ad valorem, expresados en términos porcentuales, los específicos, que son expresados en términos monetarios por unidades de medida, y los mixtos, que son la combinación de estos dos anteriores. Ahora nos enfocaremos únicamente en la aduana y el correcto funcionamiento del despacho aduanero. La aduana de Guanajuato depende directamente de la Administración General de Aduanas, el cual es un órgano desconcentrado. Esto quiere decir que consiste en el traslado parcial de mercancías que son de competencia del poder decisorio de un órgano superior a uno inferior. El órgano desconcentrado se mantiene en la estructura de la administración centralizada, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enfocado a vigilar la entrada y salida de mercancías de comercio exterior del territorio nacional, así como todo lo que se derive del despacho de las mismas. La aduana es la oficina de la Administración Pública Federal, en la que su estructura está situada dentro de los recintos fiscales. Estos son lugares donde se operan los puertos que están ubicados en las costas o fronteras, que son terminales internacionales de transporte de mercancías, donde se controlan las operaciones de comercio exterior, así como determinar y cobrar los impuestos a dichas mercancías e imponer las sanciones por la infracción a la ley aduanera, donde se regula el despacho aduanero. En México, las autoridades aduaneras correspondientes son el Sistema de Administración Tributaria, que es el SAT, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades en relación con la entrada y salida de mercancías al territorio nacional. En la aduana se encuentran las autoridades aduaneras, los consignatarios, los destinatarios, los propietarios, los poseedores y los tenedores en las importaciones, así como los remitentes en las exportaciones. Los agentes o apoderados aduanales. Las principales funciones durante el proceso de despacho aduanal son que cualquier persona física o moral, al momento de realizar una actividad de importación o exportación, deberá de contratar un agente aduanal, quien será responsable de la veracidad y exactitud de la información suministrada en el pedimento, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías, de la correcta clasificación arancelaria y de los pagos a las contribuciones del comercio exterior. Es importante mencionar lo que es un agente aduanal, que es aquella persona física a quien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. Es el responsable de que la información obtenida sea correcta y veraz. También es responsable de asegurarse de que el importador o exportador cuente con los documentos que acrediten el cumplimiento de lo que marca la ley. Como punto importante es conocer lo que es un pedimento aduanal. Es aquel documento fiscal elaborado en un formato aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Es dinámico y está conformado por bloques en los cuales los importadores, exportadores, agentes o apoderados aduanales deberán imprimir únicamente la información que deba ser declarada, como la cantidad y tipo de mercancías, datos para identificar las mercancías, el origen, valor y base gravable, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, la aduana, el despacho y tipo de operación, así como el régimen aduanero. Este documento es presentado ante la aduana por el agente o apoderado aduanal, quienes actúan como consignatarios o mandatarios de los importadores y exportadores. A continuación, les hablaré de la clasificación arancelaria. Los encargados de realizar la clasificación son los agentes y apoderados aduanales, ya que el importador debe de proporcionarle la información necesaria sobre la identificación y cualidades de la mercancía. De ello depende el pago del arancel y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. La clasificación arancelaria consiste en la ubicación de una determinada mercancía en la fracción que le corresponde dentro de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Todas las mercancías se encuentran clasificadas en esta tarifa. Cada mercancía es identificada con una serie de números que se leen de izquierda a derecha por pares. Identifican en ese orden al capítulo, la partida, la subpartida y el arancel. Los primeros 6 son a nivel general, que contienen capítulo, partida y subpartida. Es decir, identifican esa mercancía en todas las aduanas del mundo y los 2 últimos, que es el arancel, los asigna el país de que se trate a efecto de tasar los impuestos al comercio exterior. A continuación, les hablaré del pago de las contribuciones. Los agentes, los mandatarios autorizados y los apoderados aduanales son responsables del pago de impuestos al comercio exterior y demás conceptos que se originen con motivo de las importaciones. Las contribuciones se determinan de acuerdo a la base gravable. Los regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros son que todas las mercancías que ingresen o que salen de México deben destinarse a un régimen aduanero establecido por el contribuyente, de acuerdo con la función que se le va a dar en territorio nacional o en el extranjero. Cuando una mercancía es presentada en la aduana para su ingreso o salida del país, se debe informar en un documento oficial, que es el pedimento, el destino que se pretende dar a dicha mercancía. Nuestra legislación contempla 6 regímenes con sus respectivas variantes. 1. Definitivo, que contiene de importación y de exportación. 2. Temporales, de importación, para retornar al extranjero en el mismo estado o para elaboración, transformación o reparación. Al igual que la exportación, para retornar al país en el mismo estado, para elaboración, transformación o reparación. 3. Depósito fiscal. 4. Tránsito de mercancías, ya sea interno o internacional. Y por último, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Otras actividades del despacho aduanal contienen, dentro de la importación, importaciones definitivas, importaciones temporales y sus extracciones, depósitos fiscales, depósito fiscal para eventos y convenciones, cambios de régimen, donaciones, pedimentos complementarios, entre otros. Dentro de las exportaciones se encuentran las exportaciones definitivas, exportaciones temporales, cambios de régimen, regularizaciones, retornos de importaciones temporales, recolección de la carga con transporte propio, consolidación de mercancías, ramos, sectores y regímenes aduaneros dentro de la aduana, dentro de los que se encuentran productos químicos, radioactivos y nucleares, precursores químicos y químicos esenciales, armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios y municiones, explosivos y material relacionado con explosivos, sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos y artificios relacionados. Les hablaré también de lo que es el mecanismo de selección automatizado, y el proceso nos indica que es la elaboración del pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado. Se presentarán las mercancías con el pedimento o aviso consolidado ante la autoridad aduanera,
y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mercancías. En caso de que no se hubiera transmitido y presentado dicho documento, las mercancías se entregarán una vez presentado el mismo. En cambio, la exportación de mercancías por aduanas de tráfico marítimo no será necesario presentar las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado, siempre que las mercancías se encuentren dentro del recinto fiscal o fiscalizado. Cuando se quiera efectuar muestras estériles, radioactivas o de tipo peligrosas, los importadores, exportadores o los agentes aduanales, cuando actúen por cuenta de aquellos, los deberán tomar previamente a efecto que sean presentadas al momento del reconocimiento aduanero. Bueno, como conclusión, podemos decir que actualmente es de suma importancia llevar una logística de despacho aduanal, ya sea de importación o de exportación. Por lo tanto, es importante mencionar que es primordial tener una coordinación exacta entre la empresa que va a importar o exportar y los agentes aduanales, ya que ellos son el medio para facilitar y hacer adecuadamente el trabajo en el despacho aduanero. Por lo tanto, existen empresas que proporcionan la documentación necesaria de embarque para poder realizar el trabajo de manera más óptima y profesional. Bueno, por hoy es todo. Espero le haya sido de suma importancia este video. Gracias. Como parte última hablaremos de lo que es el derecho administrativo, que es el conjunto de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, así como las fuentes del derecho administrativo, que son la ley, las leyes expedidas por el presidente de la República, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Es importante mencionar que el Estado es la población asentada en un lugar o territorio sujetos a una ley o autoridad. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana en el pueblo y se sustituye para beneficio de éste. Las funciones del Estado son legislativa, ejecutiva y judicial. La administración pública es el contenido esencial de la actividad correspondiente al poder ejecutivo y se refiere a las actividades de gestión que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos a la satisfacción de las necesidades públicas. Existen dos tipos de administración pública, la centralizada y la descentralizada. También hablaremos de lo que es el acto administrativo, que es la declaración de la voluntad de un órgano de la administración pública de naturaleza reglada, susceptible de crear con eficacia particular o generar obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza. Los elementos del acto administrativo son sujeto, voluntad, objeto, finalidad y motivo.